me crié en una casa donde siempre se cosechaba el tabaco y el trabajo de los niños como comenzó más con los 9, 8, 9 años, que el trabajo, si se podía, lo hacíamos tranquilo, ensartando el tabaco. Sí. Esa era la forma los hombres lo juntaban, lo traían, lo dejaban en un galpón y nosotras, gente de cerca de la casa, venían a ensartar y toda la familia. Claro. Era un trabajo familiar. Claro. Un trabajo familiar. Quien estaba al frente era mi tío, que era el que dirigía todo y el que plantaba, porque mi abuelo ya en ese momento ya estaba enfermo y ya no podía trabajar en el campo. Claro, un trabajo liviano, porque yo lo hacía tranqui porque era chica. Claro. Los que trabajaban en eso ensartaban rápido porque se les pagaba por agujas que ensartaban. Entonces era un trabajo que podían sacar las chicas vecinas, ellas iban también y se les pagaba para eso. Soy Cristina Ramírez, mis padres trabajaron acá, soy nativa de Las Rosas, seleccionaba, era con otras mujeres, seleccionaban los fardos, los abrían y seleccionaban, lo clasificaban al primera, segunda, tercera y cuarta, que era lo que se manejaba. Cuando ellos recibían los fardos de la gente, bueno, ahí lo veían y lo clasificaban. Lo que era de la parte de la planta del tabaco, la planta de abajo, la primera poda que se le decía, eso se pagaba como cuarta porque tenía tierra y todas esas cosas. Y la que se pagaba de primera era donde estaba cerca de la flor, que era más. En el año 63 se inaugura la fábrica de Picardo, que consta, que a lo mejor ustedes saben, de un depósito de 3 pisos, donde se industrializaba el tabaco, y otro sector que era para el personal. Había cocina, baño, vestuarios, una oficina para el gerente y una oficina para las personas que venían de otro lugar y que estaban aquí en la zona. La tarea del tabaco es cíclica, o sea, hay una época en que se cosecha, se cultiva, otra se cosecha y otra se industrializa. Y hay un periodo donde no se trabajaba. Bueno, en la copiadora había personal masculino, que era el que se dedicaba a los trabajos más pesados, que sería desarmar los fardos de tabaco, que serían eligiendo para hacer la diferencia entre las categorías, que había categoría de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y se terminaba la selección en las cintas transportadoras. Era un trabajo lindo, la verdad, yo trabajé ahí. ¿Por qué es así? La historia es así. Desde el año 62, que se inaugura este edificio. 62. 62. En esa época se inauguró este edificio. 2 años tuvieron para. Había 4 acopiadores, 4 firmas de acopiadores. Particulares, en la San Huberto. Sí. No se han visto en el balcón que hay a la derecha. San Huberto. Frutos argentinos en Villa Doble que compraba para nobleza. Para Picardo. Nobleza, no Picardo. Nobleza. Picardo era y Mazarín el otro. Era el de Mapi. Bueno, la primera lucha que tuvimos era que entre surcos, antiguamente se plantaba 50 centímetros o más. Pero ¿qué sucede? Que la planta, toda planta, cuando más se plata de la otra, come más, se alimenta más y se desarrolla más grande. El tabaco, al contrario, si se desarrollaba más grande, perdía calidad. Entonces tuvimos una lucha, porque hicimos sembrar a 40 centímetros entre surco y surco.
Y para pasar el plane o limpiar las plantaciones, no había animal salvo una mula, que es chiquita. Así que tenemos una lucha porque fueron reticentes en el principio en plantar más cerca, achicar los surcos, la distancia entre surcos. Claro. Me llamo María Lescano, yo cosechaba tabaco Bueno. en Villa de la Rosa. ¿De ahí? ¿Qué es lo otro? ¿A qué edad comenzó a trabajar en el tabaco? En el tabaco como de 30 años, Bien. ¿Cómo estaba económicamente en ese tiempo? muy pobre. Porque era así. ¿Era la única salida laboral que había? Sí, no había otro trabajo. Entramos con Antonio Altamirano, quien nos va a responder unas preguntas sobre la cosecha del tabaco. Bueno, ¿a qué edad comenzó a trabajar aproximadamente en el tabaco, en la cosecha? Ya como a los 30 años. A los 30 años. Muy bien. ¿Y cómo estaba económicamente? Y estábamos pobres, es más pobre que ahora. Bueno. ¿Era la única salida laboral que había acá? La única. ¿Qué vestimenta usaban para la cosecha? La ropa de trabajo nomás, la única. ¿A qué edad comenzó a trabajar en el tabaco? Entre 8 o 9 años empecé. ¿Cómo estaba económicamente? Bueno, la situación en ese tiempo estaba pobre. ¿Era la única salida laboral? Sí, la única del tabaco. ¿Qué vestimenta usaban para la cosecha? La ropa más vieja, porque se ensuciaba mucho con goma y después la tiramos. ¿Trabajaban mucho? Sí, trabajamos mucho, sol a sol. Porque hay gente que tenía muchas hectáreas de tabaco y entonces buscaban gente para que le trabajara, como un don Zoilo Maldonado, mi tío Segundo Molina, que yo ahí iba desde que estaba la planta para trasplantarla, ya los empezaban a buscar para, sacábamos los plantines, al otro día íbamos y plantamos plantita por plantita en los surcos. Junio comenzaban la gente, mayo, junio comenzaban con dar vuelta a la tierra y prepararla para sembrar. Se sembraba las semillas del tabaco y ahí se tenía que tener el control de riego. Después, cuando ya la planta había nacido y estaba, no sé, en 5 o 6 centímetros de alto, se comenzaba el deshervado, que sacarle los yuyos para que después la planta creciera libre. Y en septiembre, octubre es cuando se comenzaba a plantar el tabaco. Claro. La forma que se hacía, venían y se arrancaban del almácigo las plantas y se ponían en manojos aproximadamente de 100 plantas cada uno y se ponían en cajones y eso se llevaba al cerco donde ya estaban los surcos hechos, muy blanda la tierra, muy preparada, y mientras corría el agua, la gente plantaba. Otro tipo de cultivos, o sea, cualquier otro cultivo. Se hacían almácigos y cuando la plantita tenía más o menos 2 meses, se lo trasplantaba en surcos. Se esperaba otra vez otros meses hasta que la planta crecía y cuando empezaba a amarillar las primeras hojas de abajo de la planta era el tiempo justo para empezar a cosechar. Se cosechaba, uno se ponía tipo delantales de la misma lona alpillera que después se hacían los fardos, con eso se hacían como unos delantales y
y uno ataba a la cintura 2 esquinas de ese cuadrado y las otras 2 esquinas se ataban y se ponían por arriba de la cabeza y se formaba un buche dentro de, o sea, por sobre la persona, y ahí se iba cosechando de la planta y se echaba a ese buche hasta que se llenaba y lo depositabas en una gran lona también de alpillera y después se transportaba con caballos hasta el lugar de trabajo, que sería un galpón, por ejemplo. Cuando ya lo cosechamos, lo traíamos al lomo de animales, un atado. Los cortamos y lo traíamos para como ensamblarlo en hojas. Claro. ¿Trabajaban mucho? ¿Eran muchas horas? Toda la familia. ¿Y eran muchas horas las que trabajaban todo el día? Todo el día. Bien. Y bueno, después cuando ya el tabaco estaba para cosecharlo, íbamos a ensartarlo, que le decíamos nosotros, ensartar el tabaco. Hombres, digamos, que cosechaban de las plantas y traían en los galpones, ponían así y así estábamos sentados, algunos en el suelo, otros en bancos, así como pudiéramos, ensartando el tabaco. En los galpones, como sé, nosotros los poníamos en una aguja, les decían que los poníamos, y después había otro que la ponía en la soga, en el hilo, y le ponían unos ganchitos en las puntas, cosa que después los ponían en los alambres y en estos galpones. Porque en el día se sacaba todo afuera para que con el sol se secara, y en la noche se entraba para que no se mojara con el sereno o si llovía alguna cosa. Y ahí la gente, o sea, la familia, generalmente la familia, el que no tenía, o la familia era muy pequeña, a lo mejor ocupaban algunas personas, pero cuando la familia era así, por lo menos 4 hijos, se trabajaban así solos, y ahí se comenzaba a ensartar, que se llamaba, después se pasaba a la soga, después de la soga se pasaba al soguero, en los estados que ya lo habían establecido los señores que dirigían estas, y después se hacían secar, y después se empaquetaban en esos fardos que les decía yo recién, y se llevaban al acopio. Cortamos tabaco, lo llevaban así con los atados para el galpón, y ahí estaban todos insertando el tabaco con las agujas grandes. Hacíamos todas las sogas y después venía un hombre y colgaba que se secaba. Y después lo llevaban toda la fábrica y hacían los fardos y los cosían. Y en ese trayecto que lo llevan a la fábrica, ¿no te acuerdas si llevaban en qué? Ah, eso no me acuerdo. ¿En qué lo llevaban? El problema, sabíamos tener, era la piedra. Claro. Nos tocó varias veces la piedra. Plantaciones no en todos lados, la piedra cae por sectores. Sí. Y bueno, ahí tenía, pero un poco bastante noble el tabaco, porque a esa plantación que le agarraba la piedra, que la dejaba, ustedes han visto cómo deja cualquier planta una pedrea. Entonces la echábamos con un machete, se la agredía más todavía, y como todo animal o especie tiende a preservar su especie, entonces daba más hoja de tabaco, y gracias a Dios con eso salvaban los gastos la gente. Claro, pagaban lo que a lo mejor les debía, o a veces nosotros con muy buen tino le dejamos para la próxima cosecha el importe, y te dejamos cobrar a ese poco tabaco que alcanzaba, porque encima que ahí tenía el problema con la pedra. El proceso de compra se realizaba en las casas, se realizaba en el acopio, en el primer piso del acopio, o planta baja, pero la relación que tenía la empresa con los tabacaleros era en sus domicilios. Había gente que hacía tareas de inspección
y que visitaba a los promotores en su casa, controlaba que se cumplieran con los procesos que exigía la firma, que era la aplicación de fungicidas, insecticidas, para lograr una mejor calidad del tabaco. Posteriormente la compra se efectuaba en el acopio, en la planta baja, y el encargado de la compra era un Zapata. Se compraba en diferentes categorías. En ese momento se hablaba de primera, segunda, tercera y cuarta. Esa compra, o esos fardos que se compraba, pasaban después en este acopio al segundo piso, donde había personal que lo clasificaba, hoja por hoja, que ese era uno de lo que hacía, ese trabajo era lo que hacía que el tabaco fuera muy caro. El tabaco lo seleccionaban acá. Y ahí trabajaba mucha gente, también que dependía del tabaco, y trabajaban seleccionándolo así. Tabaco de primera, tabaco de segunda, tabaco de tercera, así se clasificaba según el color y el tamaño que tuviera la hoja de tabaco. Porque generalmente los fardos, al estar prensados, se pegaban las hojas y las personas que trabajaban tenían que despegarlas una por una, clasificarlas por tamaño, por si estaban rotas, si no estaban rotas, y trabajaban en eso más o menos entre 120 y 130 mujeres. Ese era el proceso de clasificación. Ese tabaco que se limpiaba, que se clasificaba, iba a una cinta transportadora que lo depositaba, que lo enviaba al primer piso, donde se hacían los trabajos de enfardado. Llegaba ahí, después de pasar por una cinta transportadora, caía una tolva que giraba, que lo sacudía, sacaba la tierra, y ahí pasaba a cajones donde se hacían los fardos. Los fardos se completaban hasta 50 kilos, luego de ser prensados muchas veces, porque había que prensarlo para que el tamaño del cajón contuviera los 50 kilos. Ahí había 7 u 8 personas varones. No, o sea, el mismo tiempo que se dedicaba, o sea, el tiempo que se dedicaba al tabaco era solamente para trabajar en el tabaco, que era desde más o menos agosto hasta marzo. Ese tiempo se dedicaba todo el tiempo al tabaco. Y después el resto de los meses, eran como vacaciones obligadas o requeridas también, porque el tabaco dejaba un poco de cansancio. Y ¿A los cuántos años más o menos dejó de trabajar? Aproximadamente. ¿Y cómo es? 50 años. Bien. Bien. Y en esos años que usted dejó de trabajar allí, ¿se seguía la cosecha todavía o ya no? Sí, dejó de todo. Se dejó de cosechar acá. Se dejó de hacer plantaciones. Bueno. Cuando salimos, después que nos trataron de normalizar un poco los vados, estaban todos rotos. ¿No se podía cruzar? Hicimos un relevamiento, no teníamos futuro con el tabaco porque había roto todas las tomas de agua, todo el sistema de riego estaba todo roto. El 80% de los ranchitos que antes eran la vivienda y después con el tabaco, gracias al tabaco, hicieron su casita y demás, que eran los secaderos, el 80% estaba todo destruido. Entonces que sacó la cuenta de la empresa que no íbamos a llegar a 50.000 kilos de una futura cosecha. Y 50.000 kilos no rendí. ¿Pero qué sucedía? Pasa que en ese momento la política económica de Martínez de Oz había como sacado el impuesto a las importaciones. Entonces el tabaco se podía importar de Turquía o de Grecia a un precio más bajo que hacerlo. Más barato encima. Entonces la empresa decidió cerrar, traer el tabaco de allá.
Ellos son fríos, ellos no les interesa. Quieren ¿Y cómo impactó 20 personas, socialmente eso acá? Una cosa. Indemnizaron a la gente y no muy bueno, pero le dieron un coso y bueno, algunos como ser mi papá siguió con el tema de la construcción y bueno, mi mamá quedó en casa como ama de casa. Mis hermanos junto con mis cuñados tuvieron que y muchos chicos del pueblo se fueron a Buenos Aires, algunos han quedado, otros regresaron, bueno, pero mucha gente se fue. Y la gente que quedó acá, ¿sabes de algunos proyectos? El papá me contaba que algunos hacían miel, vendían plantas. Sí, hacían cosas así, tenían quintas, el padre con sus jubilaciones, como sea, mi mamá también la jubilaron. Ahí, se jubiló después por una jubilación, porque ahí por el tabaco, todas esas cosas, tuvo como una enfermedad de los pulmones también, papá, todo eso por el mismo. Tu mamá trabajaba en blanco entonces, en Picardo. Sí. Como si es abrupto. Un día, a pesar de que yo a mí me habían comunicado de cierre, no sabía casi nadie, más que había 2 personas que sabían, que era el gerente y yo. Un día, a la mañana, creo que fue a fines del mes de mayo, en el 81, llegó una caravana de autos, con abogados, con jefe, creo, de personal, y traían todas las indemnizaciones ya hechas, la plata para pagar. Y bueno, le comunicaron al personal y, aunque suene increíble, la gente que estaba trabajando estaba chocha porque les iban a indemnizar. No pensaban que al día siguiente iba a estar mal. Se hizo una fiesta, se hizo una picada, se hizo una prolongación. Era un festejo. Era un festejo, exactamente. Yo te digo que un empleado jerárquico de cualquiera de estas compañías ganaba más o menos como ganaba un gerente de banco. Era buena plata. Claro. Yo recuerdo que cuando yo estaba como encargado administrativo, traer la plata para pagar los sueldos, había que buscar. Y la gente mal, triste, porque ahí había un sueldo seguro, aparte de la cosecha, los que trabajaban en la fábrica era lo que levantaba la economía del pueblo. Claro. Eso es lo que lo mantuvo. Claro que se sintió un cimbrón muy grande porque acá no había otros medios de trabajo, pero había una cámara del tabaco que se le decía, que era un grupo de gente que se habían reunido para controlar un poco y darle alguna ayuda al cosechero que por alguna razón o vino una manga de piedra y le llevó el tabaco, de alguna manera les ayudaban. Y esa cámara del tabaco hizo las gestiones para que todos los que habían quedado sin esa entrada del tabaco, sin la fábrica de Picardo, trajeron colmenas. Claro. Para que la gente siguiera trabajando con las colmenas en ese momento. ¿En qué año fue eso? En el año 81 fue la inundación. 31 de enero del 81. ¿Y en qué año cerró la fábrica? ¿En el mismo? En el mismo. ¿Y volvió a abrir? Yo tenía después? acá, me dejaron a mí de encargado de todo esto, y tenía como 300 fardos de tabaco añejado, así que hice los últimos envíos a Buenos Aires y nunca más. ¿Y quedaste acá vos ahí? Sí, no había.